Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Gatas en la conducción del programa Entérate con Leslie y a través de nuestra señal en transmisión en vivo a través del Facebook y YouTube. Estamos vía Zoom con el doctor Mario Amoretti Pachas y el doctor Luis Felipe Polo. Vamos a conversar con ellos sobre lo que viene ocurriendo en el Perú, en el sur del Perú. Por un lado, tenemos escenarios de grupos de personas, organizaciones que han salido a las calles en distintas regiones del Perú a reclamar, demandar cuestiones o temas sociales, ¿no? Abandonados por el Estado, por los gobiernos hace mucho tiempo atrás. Pero por otro lado, tenemos también individualizados escenarios de escalas de violencia protagonizadas por violentistas, actos probablemente de terrorismo, ¿no? Entre otras, vandalismos, saqueos, bloqueos, toma de aeropuertos, entre otros. Incluso asesinatos, porque hemos visto cómo se ha dado muerte a muchas personas, incluyendo un policía que ha sido calcinado. Muy bien, en estos escenarios vamos a conversar con el doctor Mario Moretti y Luis Felipe Polo. Muy buenos días a ambos y muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Voy a empezar primero con el doctor Mario Moretti. Doctor Mario Moretti, una mirada general a lo que pasa en el país y qué escenarios de responsabilidad penal tenemos que se tienen que asumir frente a lo que pasa en el Perú. Bueno, en principio es lamentable las muertes de todas las personas que han fallecido en Mandaguayla, que han fallecido en Puno y últimamente en Cusco, Juliaca, etc. Y digo que es muy lamentable porque son personas que bajo el pretexto de que están abandonadas hace muchos años y no están atendidos ni por los gobiernos regionales ni por los gobiernos centrales. Pero tenemos que hacer mención de lo siguiente, que hay gente infiltrada, gente que está detrás de estas manifestaciones o estos reclamos, que sus miras son nuevas elecciones ya y renuncia de Bárbara. Estas y la constituyente. Son tres temas que solicitan ellos e inclusive quieren dialogar sobre esta situación. Pero retrocedamos un poquito más adelante. Tenemos nosotros que en la época de Vizcarra y en la época de Sagasti y en la época de Castillo se produjeron muertes por manifestaciones políticas y nadie dijo nada. No se han investigado estas muertes. Y si a ello le agregamos nosotros cómo y en qué forma se ha venido desactivando y vulnerando las funciones de la Policía Nacional y últimamente el Servicio de Inteligencia, esto nos lleva a lo siguiente, que la verdad, estos políticos nos han desprotegido, puesto que a la policía nos han prácticamente desmantelado, enviar a generales y a tenientes generales en un número de 23 en la época de Sagasti. Esto es muy preocupante y nunca se quiso investigar. Y sobre todo por las consecuencias que estamos viendo en la actualidad con la desactivación del servicio de inteligencia. Es algo tan elemental, porque por un lado dejamos a la gente de experiencia y conocimiento de la época de Sagasti, y tenemos nosotros que tanto Castillo como Boluarte han desactivado el servicio de inteligencia de la policía. Y sobre todo la inteligencia, porque informan al Ejecutivo qué es lo que se viene y para que el Ejecutivo tome las medidas preventivas. Si tenemos nosotros que, en principio, las acciones que realizó Castillo respecto a los consejos de ministros descentralizados, a los nombramientos de prefectos y subprefectos, a las convocatorias a Palacio de Gobierno de los ronderos y los reservistas. Los recibía con bombos y platillos en Palacio de Gobierno. Y sobre todo cuando hay ministros que han manifestado de que si se vacaba Castillo iba a correr el río de sangre, iba a haber una gran convulsión social. O sea que esto
esto lo que está sucediendo en la actualidad no es de un momento a otro, esto ya ha sido planificado y aún más por la intervención de Evo Morales acá en el Perú y sobre todo lo más lamentable y lo más triste de que puneños se presten a este juego y lleguen inclusive a decir que Puno pase a Bolivia, entonces ya es delito de traición a la patria. Y en cuanto a Evo Morales, estamos nosotros frente a una conspiración y sobre todo el ingreso de vehículos, el ingreso de armamento de Bolivia. Esto es algo que se tiene que investigar. No solamente ir a ver quién, cómo y en qué forma se causó la muerte, sino quiénes están detrás de esta muerte. Ok. Muy bien, doctor Mario Moretti, muy claro el análisis. Vamos a seguir disgregando. Vamos a ver con Luis Felipe Polo. Luis Felipe, tú eres especialista en solución de conflictos. ¿Qué tienes tú que decir al respecto lo que pasa en nuestro país? ¿Esto es un conflicto social? ¿Esto es protesta? ¿Esto es qué? ¿Violencia generalizada? ¿Cómo lo caracterizas? Eh, a ver, aquí ha habido varias etapas, ¿no? Yo coincido totalmente con el análisis que ha hecho Mario. Eh, Lamentablemente el país, los problemas del país, digamos, cuando se ve que va llenando el vaso de agua y siempre uno dice, esto era la última gota para derramar el vaso, pero yo creo que desde el gobierno de Castillo no ha habido gotas, no ha habido chorros, y eso ha hecho que no solamente se derrame el vaso, sino la jarra en su totalidad. Y eso nos está llevando a la crisis política que se tiene en estos momentos en el país. No es nuevo los problemas de abandono que se tienen en el interior del país. No es nuevo, eso viene de hace muchísimos años. Y los gobiernos siempre han seguido abandonando en el interior del país. Solamente se acuerdan cuando hay campaña electoral, los gobernadores regionales también hacen el uso político, es decir, nada es nuevo. Lo preocupante aquí es que esto definitivamente de conflicto social, que era en un principio con protestas legalmente respaldadas constitucionalmente, con marchas de protestas que existen en todos los países, pero lo que estamos viendo hoy en el país, eso ya ha dejado de ser conflicto social, porque hay una asustanza política de gente extremista, posiblemente gente terrorista y gente del extranjero que no debería de inmiscuirse en los asuntos del país. Es decir, al margen de que es Evo Morales un expresidente, Evo Morales ahora no es nadie, ha sido un expresidente y como tal es un simple ciudadano del mundo como cualquiera de nosotros, y Él pisa donde Perú, se lo llevan preso, ¿ah? Eso está visto. es que, Él pisa Perú, bueno, se va preso. se va preso por digamos, y se iría bien preso porque estaría violando acuerdo la decisión que ha tomado el gobierno peruano en su justa medida. Ya lo dijo. Ojo, aquí hay personas que están diciendo que se está violando el derecho internacional. Mentira, no se está violando ningún derecho internacional. O sea, digamos, las personas que migramos a otros países, podemos hacerlo, pero nos tenemos que adecuar a las leyes de esos países. Puesto. Incluso, a mí me invitan de diferentes países a dar conferencias, yo voy a hablar de esos países, pero nunca a mí se me va a ocurrir levantar a las masas o decir salgan, maten, me meten preso porque estoy cometiendo un delito. Son fuertes. Exacto, una cosa es un análisis que se haga de la situación y otra cosa es violentar a las masas, sobre todo, como bien decía el doctor Amoretti, en Puno, que la cultura de la Aymara es una cultura mucho más aguerrida, pero lamentablemente, como ha estado tan abandonado Puno desde hace muchísimos años, viene pues un hijo de vecino como es Evo Morales y le hacen caso. Entonces, eso nos demuestra además la falta de liderazgo que necesitamos en el Perú, la falta de personas que realmente como peruanos vayan y solucionen los problemas del Perú, que en Puno están viendo a la vecindad para ver si le solucionan los problemas. Entonces acá no hay ningún conflicto social ya, acá lo que hay es terrorismo, puede haber sedición, sí hay conflictos sociales en algunos lugares, no voy a generalizar tampoco, pero lo que se ha visto en los últimos días con muertos, incluso han pasado videos de gente
de los mismos protestantes que han estado disparando contra otros protestantes. Exacto. Eso, por ejemplo, ese es terrorismo. Ese son actos de terrorismo y como tal tiene que investigarse y tiene No, que lo que aceptarse. pasó con el policía, ¿no? Que lo No, quemaron. eso no tiene nombre, ¿no? Realmente eso no tiene nombre. Y eso, doctor Mario Moretti, me recuerda a los años 80, de la subversión de los años 80. Eso es terrorismo puro y duro, ¿no? Pero sin embargo, esto también, y a ambos les pregunto, esto también nos ha dividido como Perú, como país, porque hay un sector de Perú, esto que no necesariamente ahorita son manifestantes y qué sé yo, pero hablamos de organizaciones, de medios, incluso de comunicación, que exigen dialogar. ¿Cómo podemos dialogar en estas circunstancias? Me pregunto, ¿no? Sé que el diálogo es una herramienta poderosa para poder solucionar conflictos, pero Luis Felipe lo ha calificado, esto no es un conflicto social, ¿no? Entonces, acá se tiene que reprender estos actos con lo que manda la Constitución y la ley, con la fuerza que está reglamentada para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero digamos, ¿cómo vamos a enfrentar este tema? Le pregunto a los dos. La salida, la renuncia de Dina Boluarte, la asamblea constituyente, las elecciones inmediatas, sin reformas políticas, ¿es lo más urgente que necesita el Perú? Bueno, tenemos nosotros, como bien dice, eh, una situación muy especial. Y digo especial entre comillas por la participación de terroristas, porque son actos de terrorismo. Los incendiar los locales judiciales, fiscales, aduanas, aeropuertos, esto no es un acto cualquiera, es un acto de terrorismo y así está definido en la ley antiterrorista. Que no generalizo, pero hay gente que está actuando en estas prácticas terroristas. De tal manera de que acceder a un diálogo con estas personas, porque hay que, como repito, no solamente tomar en consideración quienes ejecutan estos actos, sino quienes están detrás y sobre todo estos dirigentes que hacen apología del delito y a ellos se le debe abrir ya una investigación y ordenar su detención preliminar, puesto que si no se toman medidas así radicales, el Perú no sé a dónde vamos a terminar. Amenazan con tomar Lima. Esta situación es bastante... Para este 14 está programado, ¿no? Para este sábado 14. Esta situación es que estos ingresos de camionetas de 4x4, de combis de Bolivia hacia el Perú, esto no es gratuito, está la minería ilegal, está el narcotráfico y están los bolivianos que están seguidores de Evo Morales. De tal manera de que yo considero de que de ninguna manera se puede acceder al diálogo con delincuentes. Yo no puedo, ingresan a mi casa, roban a mi casa, y después el ratero me dice, ¿sabe qué, doctor? Quiero devolverme, vamos a dialogar y a poner... No es posible, pues. Eso no es posible. No Yo se no puedo Eso no es posible. Doctor Luis Felipe Polo, usted habló de una falta de liderazgo y eso es verdad y lo hemos discutido en este programa muchísimas veces con usted, ¿no? Entonces, hoy es el momento que se pone a prueba justamente las fuerzas políticas, si es que de algo queda en el Perú. Ahora, la señora Dina Boluarte debe renunciar. ¿Usted considera que en estos momentos ella debe renunciar? Porque dicen, Merino renunció con 2 muertos, ¿no? Así están los titulares, así están los comentarios en otros medios de comunicación, ¿no? Merino renunció con 2 muertos. Bien, entonces, ¿qué pasa? La metodología les está fallando, ¿no? Entonces, a quienes quieren ver en los episodios que se vuelvan a repetir del año 2020 a la fecha, la metodología les ha fallado por completo y en varios aspectos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la señora Dina Boluarte tiene que renunciar? No, yo creo que no. Es decir, una renuncia de la presidenta Boluarte creo que sería el inicio de una guerra civil en el país, definitivamente.
Yo creo que las instituciones democráticas tienen que ser consolidadas, pero tampoco caer en triunfalismo, ¿no? El Perú está en crisis, es decir, yo escuché al primer ministro Taro en su exposición al gobierno y con todos los ofrecimientos, pues parece que tiene un gobierno por adelante de 20 años, donde van a solucionar todos los problemas del país. Y no me parece mal, pero no estamos en una situación normal, estamos en una situación delicada, estamos en una situación de peligro, y donde creo que el Estado en general, en su conjunto, debe de centrarse para solucionar esta crisis política a través de mejorar las leyes, a través de mejorar las situaciones de salud, de educación de las poblaciones más vulnerables, que son las que están siendo utilizadas en estos momentos, y seguir con la parte del desarrollo económico del país y, sobre todo, garantizar la transición a una real democracia con un nuevo Congreso y unas elecciones centrales. Si renuncia a la presidenta, quien venga, le van a hacer renunciar también al mes, y quien venga lo van a hacer renunciar, es decir, sería Eso el caos y sería, chantaje. o sea, no solo un chantaje, sino que esa es la mejor forma de generar el caos en un país. Ahora, la comparación de muertos y muertos, todos los gobiernos han tenido muertos lamentables. Y yo nunca se me va a olvidar, porque eran mis inicios en todo el tema de la ciencia política, que en el año 1980, cuando era Belaúnde presidente, el ministro del Interior eh, de ese entonces, de María de la Jara, Ureta, de la Jara, renunció a ser ministro porque en el Cusco había habido un hecho contra un manifestante. Una sola persona renunció porque se consideraba un responsable político. De ahí vinieron, la clase política, pues de ahí comenzó a malearse de alguna forma, y vinieron los muertos porque yo siempre insisto, las personas se preocupan de la conflictividad social cada vez que hay un muerto y piden renuncias. Es decir, el Ministerio Público está investigando ya a los responsables de las muertes, sean políticos o no, lo cual me parece excelente, que continúen con su investigación, pero una cosa es la investigación de la justicia y otra cosa es la salida de la política. Y yo creo que en verdad se tiene que cumplir los plazos. El Congreso debería de ser un poquito más consecuente, no seguir blindando a violadores, por ejemplo, que eso sigue siendo una granada, una bomba, para que la población siga pues indignada, molesta con toda la razón. Entonces, no, tampoco están haciendo mucho esfuerzo por mejorar, pero una renuncia de la presidenta en estos momentos, al margen de que sea la señora Boluarte o no, sería el inicio de una guerra civil. Nos guste o no, porque ella es el continuismo del gobierno de Castillo y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, ella ha sido la vicepresidenta, ¿no? Del gobierno del señor Castillo, lo que se ha dado es una figura de sucesión constitucional y nada más, pero es parte del gobierno del señor Castillo. Entonces, doctor Mario Moretti, la misma pregunta para usted, ¿cuál es su percepción? ¿La solución política a lo que viene sucediendo en el Perú pasa por la renuncia, por dar un paso al costado de la señora Boluarte o no? En realidad, ¿qué es lo que persiguen los izquierdistas, sus hermanos, los izquierdistas radicales? La renuncia de Boluarte. Nueva constitución, una constituyente y elecciones ya. ¿Por qué? Porque saben que ellos pueden poner a su gente. Ellos los engañaron con esta cuestión la elección del pobrecito de Pedro Castillo y resultó un delincuente. De tal manera de que vayamos nosotros a cambiar las reglas de juego. No podemos nosotros permitir que de ninguna manera ella, como lo decía, renuncie. Renuncie a caer en el fuego de los radicales. Exacto. Es darle la razón a Evo Morales, Por ¿no? supuesto. ¿No? Y acá hay abogados, el abogado que fue antes condenado por terrorismo ha presentado un habeas corpus a favor del impedimento de ingreso de Evo Morales para ver si se revierte la situación. O sea, mira el nivel en que realmente, o sea, ellos ya se quitaron el rostro, o sea, ellos ya se han identificado tal cual es, o sea, esto es una afrenta contra la democracia en el Perú, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál creen ustedes
que debe ser de momento la salida. A ver, los partidos políticos que están democráticos, subrayo, con mayúscula, ¿no? Los que creemos en la democracia deberían formar un frente en estos momentos, por lo menos en estas circunstancias, como para hacerle eso, frente a la circunstancia, porque vemos muchas divisiones en las fuerzas políticas en el Congreso, ni qué decir, pero hay partidos que de alguna forma se están volviendo a inscribir, que de alguna manera creen en la democracia o se tildan de democráticos, para ver cómo se hace frente a una salida política, porque ya está bien, no debe renunciar a la presidenta, pero esto va a continuar. Entonces, ¿cómo controlamos la situación? Luis Felipe, para cerrar la entrevista. Mira, yo creo que, a ver, si es que los partidos políticos, o más que los partidos políticos, es que la clase política quiere en verdad un Perú mejor, deberían de sacrificarse, entre comillas, y buscar salidas políticas y olvidarse de las ideologías, olvidarse de que si eres de derecha o izquierda. Izquierda, Y, derecha, y, ok. sí, ya ahorita el país ya no necesita más confrontaciones ideológicas, lo que necesita es unión política para sacar el país adelante con un programa único político que nos permita revertir todas las causas que están generando toda esta situación. Y que para nadie es un secreto, o sea, ninguna persona de derecha o de izquierda puede negar de que parte del Perú ha sido olvidado y por eso es que ganó Castillo, ¿no? Y por eso es que ganó Castillo. Sí. Entonces, yo creo que es momento de buscar liderazgos serios, partidos políticos serios, porque algunos sí estarían dispuestos, estoy seguro, a juntarse, pero otros con la ambición que tienen de poder no lo van a hacer. Entonces, cuanto más se junten y estén conglomerados de centro, derecha o izquierda, yo creo que el peruano en general va a ver una señal de que sí hay una clase política seria, transparente y que quiere lo mejor para el país. Y termino con esto. Una de las cosas que me está llamando la atención y que todavía yo no puedo concebirlo, es que hay personas que están contentas que se estén acribillando a los manifestantes Sí. desde las fuerzas policiales, por ejemplo, ¿no? Yo he puesto en un tuit, se lamenta la muerte de todos los peruanos, sean policías, sean manifestantes. Muerte es muerte, vida es vida. Pero ya me han dicho que yo soy pro-terrorista casi, ¿no? Porque estoy manifestando mi pena por la situación de las vidas que se están perdiendo en el país, al margen de quien sea, ¿no? En el país no tiene que haber limpieza social, no tiene que haber una pena de muerte ilegal ni legal. Entonces, yo creo que, y esto genera, y entiendo por un lado, a que muchas personas pues ya están cansadas de la situación política, de la rabia. A mí también me da rabia cuando veo esta gente que está siendo utilizada, esta gente que está siendo asesinada, que ellos mismos están asesinando, pero también la falta de preparación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, porque hay que reconocerlos que también les falta preparación, coincidiendo con el análisis que hacía Mario al principio, que se les abandonó, no se les capacitó, no se les dio la formación que necesitan, ahí están las consecuencias. No Entonces se lo que tenemos que hacer es, político. bien decía, hay que refundar el Estado, pero refundarlo bien, pues, no refundarlo al estilo de Evo Morales, sino refundarlo para pensar en esos estados de bienestar, donde todo el mundo puede estar contento de vivir, donde todo el mundo pague sus impuestos, donde todo el mundo se sacrifique por el país y donde se respetan los derechos humanos de todos en general, de todos, policías, militares, absolutamente todos, pero que la gente sea consciente de que todos somos peruanos y por lo tanto tenemos que vivir y convivir todos juntos. Muchísimas gracias al doctor Mario Moretti, al doctor Luis Felipe Polo por habernos acompañado en este programa de Entérate con Leslie, hoy jueves 12 de enero. Muchísimas gracias por el análisis tan exhaustivo de la realidad que vivimos en el Perú. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.